0% es la propuesta de la Comunidad Europea a la guerra comercial del señor Trump. El grupo MAGA, victoria, victoria, victoria. Hemos logrado una gran victoria. Hemos logrado sentar a Europa en la mesa un 0% de impuestos sobre las exportaciones y las importaciones. Bueno, esto del 0% ya se lo propuso la Comunidad Europea al señor Trump y no al revés. El 27 de marzo, cuando desde la Casa Blanca se anunciaban imposiciones fiscales del 25% sobre algunas materias primas y los automóviles europeos, también como los canadienses y los mexicanos. Pero Canadá y México, ellos con su mundo. Europa ya lo propuso el 27 de marzo. Al señor Trump no le interesó el 27 de marzo y este 7 de abril no le va a interesar tampoco, porque el señor Trump busca algo más en su guerra comercial. Sí, en su guerra comercial. Guerra comercial. Debacle de todos, bueno, excepto el ruso, de todos los mercados de valores, incluyendo el de Estados Unidos, que abrió hoy bien en rojo y continúa a estar en rojo. Y continúa estando en rojo. La Unión Europea, el Europarlamento, la Comunidad Europea, le ofrece compensaciones a Donald Trump de un 0% sobre la industria. Ojo, la Unión Europea desde siempre, antes de comenzar esta locura de tarifazos, la Unión Europea ha dicho que está dispuesta a negociar los aranceles, como lo ha hecho con China, como lo ha hecho con África, como lo ha hecho con América Latina, como lo ha hecho con Rusia en el pasado, como lo ha hecho con Suiza. El problema es que ahora es interesante cómo ahora se vende como una super victoria, sí, victoria maga 0%. Ahora, ¿ustedes creen realmente que Estados Unidos va a aceptar el 0% sobre las importaciones y exportaciones industriales? Un momento. Al principio te había dicho que el 0% había sido propuesto ya el 27 de marzo del 2025 a Donald Trump y que Donald Trump no le había interesado. Y ratifico que ahora le sigue sin interesar. El mercado a este momento sigue cayendo porque a Donald Trump le sigue sin interesar el acuerdo propuesto por la Comunidad Europea del 0%. Bueno, rápidamente yo les voy a hacer recordatorio que antes de entrar el tarifazo del Liberation Day ya sobre el automóvil existía un 25%. ¿Qué es lo que propone la Comunidad Europea? Porque la Comunidad Europea también hay sustancia gris en el cerebro. ¿Qué se propone desde la Comunidad Europea? Okay. Ustedes quieren el 0%, se le da el 0%, pero el 0% sobre todo, de ambos lados. No es que ahora no es que se le vaya a dar el 0% a Estados Unidos va a enganchar el tarifazo que ellos quieran. Las compensaciones siempre han estado abiertas. El problema es que los Estados Unidos no quieren compensaciones sobre el 0%. Porque hay muchos países con los cuales ya existe ese 0%. Estamos hablando, por ejemplo, de Suiza. Desde enero de 2024, con Suiza existe el 0% sobre los bienes industriales. Pero Suiza entró en el tarifazo con un 31% porque supuestamente el Big Boss decía que Suiza expolia a los Estados Unidos. Bueno, es mentira. El problema va más allá. Porque si tenemos en cuenta que existen al día de hoy 20 países con tratados de libre comercio con los Estados Unidos, incluidos Jordán, Israel, Chile, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Costa Rica, entre otros, también se le aplicaron el tarifazo. A ver si entendí. Estados Unidos busca aranceles cero con quienes ya tienen aranceles cero. No entendí mucho, pero bueno. Australia, Bahrein, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Israel, Jordán, Corea del Sur, México, Marruecos, Nicaragua, Omán, Panamá, Perú, Singapur. Son países con los cuales Estados Unidos tiene un acuerdo de tratado libre, es decir, un tratado libre de comercio. ¿Qué quiere decir esto? Que ya en estos tratados no existen aranceles. ¿Cómo se pretende llegar a cero cuando ya se está en cero? Por eso decimos y seguimos reafirmando que no es el arancel cero lo que persigue el Big Boss. Es otra cosa, porque si ya tiene el arancel cero con estos países y con otros más, por ejemplo, como Suiza, que lo abolió el 1 de enero de 2024, quiere decir que entre el 99 y el 100% de los bienes industriales importados de Estados Unidos ya vienen sin impuestos, porque se abolió. Es decir, ¿cuál es el objetivo de poner un tarifazo diciendo que se aplican impuestos a los productos americanos? No tiene ninguna lógica, porque no la hay. Por eso hay algo detrás que no es el 0%. Es decir, tú no puedes querer negociar el 0% con países con los cuales ya tú tienes el 0%. Sinceramente, no. Matemáticamente no tiene sentido. Es decir, ya el 0% existe para muchos países. ¿Y por qué están dentro del tarifazo? ¿Por qué? Porque según la lógica matemática de Mr. Trump, esos países tienen que comprar tanto como ellos le compran a esos países. Es decir, si un país pequeñito como Suiza, de 8 millones de habitantes, debería comprarle la misma cantidad que Estados Unidos le compra a Suiza. Pero no tiene lógica, porque estamos hablando de muchísimos más millones de habitantes en Estados Unidos que en Suiza. Es decir, el déficit comercial se debe a que Estados Unidos es un país ultra consumidor, que no hay problema en que sea ultra consumidor. Estados Unidos puede consumir lo que quiera, cuando quiera y como lo quiera, pero tú no puedes pretender que Suiza adquiera la misma cantidad de bienes de Estados Unidos cuando Estados Unidos son muchísimos más millones de habitantes que los 8 tristes millones de habitantes de Suiza, o por lo menos en Chile, o en Costa Rica, o en estos países donde los habitantes son muy pocos. Es decir, tú no puedes pretender que la capacidad de adquisición que tienen los Estados Unidos, que es otra cosa que cuenta dentro del déficit comercial, es que Estados Unidos le es más fácil adquirir los bienes que a otros países. A un país pobre, por ejemplo, como Guatemala, como Honduras, como Nicaragua, no es lo mismo que sus habitantes consuman los productos americanos a que los ciudadanos americanos consuman los productos de estos países. Son cosas que no se han tenido en cuenta o se han tenido y se ha hecho a propósito. Entonces, ¿cuál es la razón real de esta trading war? El principal objetivo es China. Y ya por ahí le salió mal la jugada porque China le metió frente. No es que yo sea pro chino, pero a China le dijo, bueno, tú me aplicas tanto, yo te aplico tanto. Fue cuando le dijo, no, pues bueno, no puedes panicar, no puedes entrar en pánico. Es lo único que no se pueden permitir, fue lo que dijo en Truth Social. Segundo objetivo es que la Comunidad Europea invierta tanto dinero en Estados Unidos como el déficit comercial que tiene con la Unión Europea. Es decir, no es el 0%. No seamos tan ligeros de pensamiento. Es decir, en el 0% del tarifazo entre la Unión Europea y Estados Unidos, ¿quién gana? No es Estados Unidos. Más del 50% del armamento que exporta Estados Unidos lo compra la Unión Europea. ¿Qué más quisiera la Unión Europea que todo ese armamento llegara a la Unión Europea sin tarifas, sin impuestos de aduana? Pero otros bienes que compra, por ejemplo, las telecomunicaciones, los productos para la industria aeroespacial, son cosas que la Unión Europea compra con impuestos. Pero el automóvil, estamos hablando de que el automóvil, una de las cosas que importa de Estados Unidos a la Unión Europea, sería también al 0%. Cosa que ya existe como tarifazo antes del 2 de abril. Entonces, no es el 0%. El 0% es fácil de llegar, ya se ha obtenido con muchísimos países. Ahora, depende, porque por ejemplo,
Si Europa no quiere consumir los automóviles americanos, Estados Unidos no puede obligar a Europa a comprar los automóviles que no puede vender o que no quiere Europa comprar. Cuando digo Europa, es lo europeo. Porque, dicho sea de paso, en Europa hay muchísimos constructores de autos, muy buenos autos apreciados de los europeos. Está Alemania, Italia, Francia, España, en menor cantidad. Ahora, hay algo muy interesante en esta historia del tarifazo. Donald Trump quiere llegar a un acuerdo con la Unión Europea, pero ¿y los países de la Unión Europea? Porque la Unión Europea no es un país aparte de los países de la Unión Europea. De hecho, la Unión Europea es el englose, el engranaje político, social, económico de la suma de los 27 países de la Comunidad Europea. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Donald Trump ya aplicó 1% de tarifas a cada país de la Comunidad Europea y a la Comunidad Europea. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que ya Donald Trump aplicó doble tarifa en esta área del continente, porque tenemos que hablar de área del continente para comprender en el desglose que ya Donald Trump ha aplicado doble tarifa en esta área. ¿Por qué? Porque tú no puedes imponerle tarifa a la Unión Europea sin pasar por los países, porque son los países los que conforman el bloque de la Unión Europea. Cuando Donald Trump le pone un impuesto a los países de la Unión Europea por un déficit comercial, es la suma del promedio de todos los déficits comerciales por país de la Comunidad Europea. Y ese promedio te da un número X. Pero ese número X es el número global del equilibrio entre todos los países con respecto a los Estados Unidos, que es un número que no es vinculante para una sola persona, para un solo país, perdón. Si ahora tú le pones un tarifazo a la Comunidad Europea y le aplicas un tarifazo a cada país independientemente, estás aplicando doble tarifa. Otra cosa que matemáticamente no tiene sentido por ningún lado. Entonces, habría que empezar a desglosar cómo este 0% de impuesto sobre los bienes industriales que propone la Comunidad Europea es aceptado por los Estados Unidos, porque de más que seguro que Estados Unidos así que no, porque Estados Unidos gana con que la Unión Europea no quiera llegar a un acuerdo. Porque llegar a un acuerdo quiere decir que Estados Unidos no puede ponerle ni impuestos ni aranceles sobre la exportación de armas a Europa, no puede ponerle impuestos a la importación de armamentos de Europa a los Estados Unidos, que en relación con uno al otro, estamos hablando que hay mayor beneficio para Europa importar armamentos sin impuestos que exportarlos sin impuestos, porque Europa exporta menos de lo que importa. Y esta viene siendo un poco la realidad en todo este enredo de importa, importa, exporta y no importa, en el cual Donald Trump no quiere en realidad llegar a un 0% de aranceles. Lo que sí le interesaría a Donald Trump es que los fabricantes europeos fueran a instalarse a los Estados Unidos en detrimencia de los europeos, de la economía europea, y es ahí donde sí hay un problema. Porque si Estados Unidos tiene derecho a su America First, Europa también tiene derecho a su Europa First. No te preocupes que el 0% beneficia más a los europeos que a los propios americanos. Si tú pensabas que era una gran victoria.